Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, bueno, pues nos complace estar aquí presentando a un gran profesional de la salud mental en nuestro precongreso, ya a menos de una semana de dar arranque al Congreso Nacional, a nuestro segundo Congreso Nacional del Instituto de Salud Mental, Educación Básica, Nuevos Desafíos. Y bueno, pues tengo el honor y el placer de presentar con ustedes al doctor Gabriel Molotla de León. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Tiene una especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él es certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y tiene una maestría en ciencias por la UTED. El día de hoy, el doctor viene a hablarnos sobre los cuidados de la salud mental en los docentes, un tema por demás importante, un tema por demás necesario. Y bueno, esperamos que lo disfruten, que tengan todo este tiempo que es corto, pero que finalmente vamos a tener un gran aprendizaje que viene directamente de alguien que tiene toda la vocación para estar en estos temas. Doctor, bienvenido, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Laura. Gracias. Engalanados con él y bueno, pues la palabra es suya. Gracias, adelante. Laura. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este precongreso. Como comentaba Laura, el tema del día de hoy es cuidados de la salud mental en los docentes. Bien, listo. Bueno, la primera diapositiva, como pueden ver, pongo mi sentir. Realmente estoy emocionado de poder dirigirme a quienes me enseñaron a leer y escribir, un gremio que admiro, respeto, quiero. Los maestros, muchas gracias por todo. Nunca había tenido la oportunidad de dar alguna presentación a los maestros y bueno, espero que la disfruten. Mis abuelos fueron maestros, mis padres son maestros, mis suegros son maestros, mi esposa es maestra, entonces realmente estoy emocionado por esta oportunidad. Pero aquí hay algunos requisitos, como pueden ver en la diapositiva. Va a ser una presentación más o menos de 1 hora y media, va a ser mucha información, intenten disfrutarla, agua, un café, no mucho, pero un café, un té, procuren que no sea muy oscuro para que no vaya a dar ansiedad, un tentempié sano, jícama, no sé, brócoli, lo que ustedes gusten para disfrutar la presentación, un cuaderno, pluma, lápiz. Va a ser muy importante porque voy a dar algunos tips a lo largo de toda la presentación y creo que si los apuntan, pues van a reafirmar todavía más lo que vamos a ver y espero disfruten esta presentación. Bien, podría empezar la presentación, la ponencia diciendo recomendaciones basadas en evidencia. Coman sano, hagan ejercicio, duerman bien, sean curiosos, restauren su cerebro y listo. Estas líneas que están aquí, estas frases que están aquí, son claves para una vida mental más saludable, son claves para una longevidad cognitiva prolongada, mantenida. Sin embargo, yo sé que con esta diapositiva no voy a convencer a nadie de que esto tiene un impacto. Lo que voy a presentar tiene el objetivo de, con estadística basada en evidencia, con artículos basados en evidencia, científicos muy recientes, irán viendo en todas las citas bibliográficas, son citas muy recientes, dar los elementos y los fundamentos para que estén convencidos de lo que voy a comentar el día de hoy. La psicoeducación es tan importante que en diferentes estudios que hemos realizado en el Instituto de Salud Mental, nos hemos percatado que con diferentes horas de psicoeducación es capaz de disminuir síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, por diferentes mecanismos neurobiológicos que vamos a estar vislumbrando el día de hoy. Este es el contenido de la ponencia. Comenzaré con generalidades, con la neurobiología. Hablaré de neurobiología en un nivel más o menos profundo, en lo cual solicitaré, ya que tienen su cuaderno a la mano y que tienen su pluma, vayan apuntando algunas regiones muy importantes, pero sobre todo destacaré muchísimo el hipocampo, que es una región que ya localizaremos más adelante, un factor que se llama neurotrófico derivado del cerebro y unas células que se llaman de la glía, en la cual me dirigiré mucho hacia la microglía o microglia, que ya iremos viendo.
Ya después harán algunos apuntes y se darán cuenta por qué la importancia de esto que les digo. Hablaré del comer bien, basado en evidencia, lo importante que es hacer ejercicio, el buen dormir, la curiosidad. Veremos la curiosidad de qué manera funciona en todo este aprendizaje, en toda esta reparación neuronal, en toda esta reparación cerebral de los profesores, la restauración como tal, algunas recomendaciones, conclusiones, agradecimiento y la bibliografía. Muy bien, pues listos, comenzamos. La distracción, la soledad, la depresión, la ansiedad han aumentado en todo el mundo. Antes de la pandemia se hablaba de que, de forma general, 1 de cada 3 seres humanos en todo el mundo, de los casi 8.000 millones de personas que somos en el mundo, 1 de cada 3 a lo largo de su vida, desde que nace hasta la muerte, va o iba a presentar un trastorno mental. Un trastorno mental quiere decir una enfermedad mental con un 33% de prevalencia a lo largo de la vida, que va a afectar directamente al funcionamiento personal, ambiental y todas las esferas alrededor, lo escolar, lo familiar, la salud. Sin embargo, en estudios recientes, incluso en algunos que hemos hecho en el ISMED, nos hemos dado cuenta que esta cifra de 1 a 3 a lo largo de la vida ha quedado muy atrás. Ahora hablamos de 1 a 3, pero de una forma puntual. En un momento de medición ya tenemos prevalencias de trastornos mentales del 30%. Hace tiempo, 3, 4 años, se hablaba que en una medición más o menos el 10% de la población tendría un trastorno mental. Y ahorita todas las cifras están por arriba del 30%. Quiere decir que está afectando de una manera muy directa y muy pronta toda la funcionalidad del ser humano. Varios estudios han señalado que la docencia es considerada una profesión de alto estrés, debido a demandas de trabajo y de las condiciones estresantes inherentes a la profesión, asociándose ambas con un declive en la capacidad de trabajar, así como en todo alrededor del maestro. La pandemia por COVID ha cambiado nuestro entendimiento del mundo, ni qué decirlo, creo que todos estamos de acuerdo con esta frase. En la pandemia, algunos de los factores que han influenciado la estabilidad mental son la incertidumbre. Vean qué importante es esto. Hace tiempo se sabía que la incertidumbre, el no tener constancia de diferentes momentos y eventos, movía y estresaba al aparato mental, al cerebro, y ahora esta incertidumbre es prácticamente diaria, con algunas sorpresas de nuevos tipos de coronavirus, con algunas sorpresas de tratamientos, algunas esperanzas, algunas decepciones. La incertidumbre ha sido parte de nuestro día a día a partir de que comenzó la pandemia. Confusión, sentido de urgencia, la confusión incluso también en este sentido de urgencia de síntomas. Prácticamente estamos ya hablando de que no hay gripas, hay más bien la duda de que pudiera ser una enfermedad por coronavirus. La disponibilidad de medios de información y de desinformación que confunden también al cerebro, a lo que sabemos, así también como amenazas de salud, estar pendientes de no enfermarnos, de no morir, ha sido parte del día a día. Las rutinas alteradas, la cuarentena, el distanciamiento social y problemas financieros, ni qué decir, por pérdida de trabajo. En los maestros se ha reportado un aumento de la carga de estrés al inicio de la pandemia por tener que cambiar en tiempo récord la forma de dar clases. Hay artículos que hablan que prácticamente en algunos países, de un día para otro, tuvieron que cambiar la forma de dar clases y familiarizarse de inmediato con estas modalidades a distancia por diferentes plataformas de comunicación a distancia, y vaya que ha significado un estrés. Varios estudios han reportado que dar clases desde la casa no es tan cómodo como muchos pensarían. Vemos aquí en esta cita bibliográfica cómo se registra que produce tensión, cansancio extremo, ansiedad y disminución misma en la satisfacción del trabajo y en el impacto que se está teniendo con los alumnos. La incapacidad que se va acumulando por este estrés para afrontar todos estos cambios, así como con las demandas laborales, el estrés crónico, puede llevar a que los maestros puedan padecer burnout. Bien, ¿qué es el burnout? El burnout es un conjunto de síntomas que conforman una patología que se caracteriza principalmente por 3 esferas. De estas 3 esferas, 2 tienen que ver con padecimientos mentales y una tiene que ver mucho con la realización profesional o de perfil de cada una de las personas.
Uno de ellos es el cansancio emocional, que tiene mucha relación con la depresión. Otro es la despersonalización, que es un síntoma muy claro de ansiedad. Y otro es la falta de realización personal, profesional y vivencial, lo que conforma este burnout. El burnout, nos damos cuenta aquí que algunos estudios que lo han evaluado en maestros de primaria durante la pandemia arrojan una prevalencia de hasta el 54%. Nos damos cuenta que prácticamente uno de cada dos maestros, de acuerdo a estos estudios que se han hecho en todo el mundo, en Europa, en África, en Asia, en América, las cifras están así de altas. Uno de cada dos maestros de nivel primaria puntuaron para una enfermedad, un padecimiento que es burnout y que ataca directamente a la productividad, a la eficiencia, eficacia y a todo lo que es la realización del maestro. Las principales causas de burnout registradas son las prácticas administrativas tan rígidas, la mala conducta de los alumnos, ni qué decir todo este movimiento que ha provocado en los aparatos mentales de los niños, de los jóvenes, así como un clima escolar, social y ambiente físico inadecuados. Los síntomas de burnout más presentes en maestros han sido el cinismo, la pérdida del objetivo. En este punto de la pérdida del objetivo parece que suena como que algo muy trivial. Sin embargo, va más allá y lo vamos a ver adelante en el funcionamiento mental. Qué tan importante es tener un propósito, un objetivo bien trazado en la vida. Aparte de que ayuda con la calidad de vida, veremos a nivel cerebral lo que hace. Otro de los síntomas presentes es el idealismo profesional, la fatiga, el cansancio, que decíamos tiene que ver mucho con síntomas depresivos, el declive, el deterioro en el desempeño laboral, debido también a falta de vitalidad física, de energía emocional y un agotamiento general que pueden tener los maestros y que han tenido, según estos registros, secundario a este desgaste y al burnout. Otros estudios han reportado que también, por un lado, tuvo que hacerse este cambio de forma de enseñar en tiempo récord, pero también hay estudios muy contundentes que hablan de que volver a las clases presenciales provoca altos porcentajes de ansiedad, estrés y depresión. Quizás se pregunten por qué se debe esto. Si en un inicio provocó estrés el dar clases a distancia y luego regresar, también provoca estrés, ¿a qué se debe todo esto? Mucho tiene que ver en cómo se acomoda el cerebro a todos estos cambios que ha habido alrededor de la pandemia. Hay una cifra muy importante que quiero que la tengan en cuenta, que es el tiempo en que se establecen y se estabilizan los hábitos. Prácticamente depende muchísimo de un transmisor, de una molécula que vamos a ver más adelante, que será una de las más importantes para esta presentación y que la tengan en cuenta y que la vayan anotando. Se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene varios receptores a donde se va a acoplar, y la dopamina tiene que ver muchísimo con este desgaste, con este agotamiento y con que un hábito se encaje, se incruste en un tiempo determinado, que puede ser el mínimo en 18 días, o en un tiempo más prolongado, que puede ser de hasta 250 días, un poco más. La dopamina depende mucho para ver este hábito, qué tanto se puede adaptar o no, aceptar o no, y de esta manera vemos que por eso el haber dejado de dar clases y luego el reincorporarse puede provocar pues todos estos estímulos desgastantes. Tenemos en este esquema, para terminar con las generalidades, si nos vamos de la izquierda de su pantalla a la derecha de su pantalla, vemos cómo tenemos factores de riesgo. Aquí definitivamente el factor de riesgo más claro ha sido la pandemia, la carrera, el magisterio, todo este desgaste que puede haber en los maestros, el estrés día a día por la carrera, por el ambiente. Factores protectores, los factores protectores muchas veces son genéticos, muchas veces tienen que ver con la personalidad, pero muchas veces también son adquiridos y tienen que ver con cómo son aceptados por los genes y cómo estos genes pueden moldearse para hacer frente a este estrés. Viene la vulnerabilidad innata al estrés y la resiliencia al estrés. La resiliencia es estos factores de protección que cada quien puede tener para el afrontamiento del mismo y tener o no problemas de salud. Este es el esquema de la vulnerabilidad en los maestros a problemas de salud. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, un tema que va a ser amplio, que va a ser profundo, pero creo y espero que pueda dar las bases para justificar los otros subtemas que vamos a ver. En este esquema tenemos una foto de un cerebro medio, está partido a la mitad. Estamos viendo el lóbulo derecho, de enfrente hacia atrás, es el lóbulo derecho. A la izquierda de la pantalla es el lóbulo frontal y a la derecha es el lóbulo posterior u occipital.
vemos abajo una figura como brócoli, es el cerebelo, y vamos a estacionarnos en algunas estructuras muy importantes. Vemos hasta arriba que dice córtex frontal. El córtex frontal, nunca lo olviden, maestros, asistentes, nunca lo olviden, el córtex frontal es la parte del cerebro más importante con la toma de decisiones, con la aplicación del aprendizaje, con la capacidad para resolver problemas, para integrar el día a día de la vida, el incorporarlo y actuar en consecuencia. El lóbulo frontal tiene muchas divisiones, pero ahorita nos vamos a centrar como tal en el lóbulo frontal. Si nos vamos hacia abajo, contrario a las manecillas del reloj, vemos el estriado, vamos a saltar el estriado, tiene que ver mucho con el placer, con la energía, pero vámonos más abajo, donde dice hipocampo. El hipocampo no está señalado ahí, vemos lo que es el tronco cerebral, luego vemos una pequeña protuberancia que se llama puente, más o menos subiendo un poco está el mesencéfalo, abajo hay una línea que cruza y que dice sistema mesolímbico, adelante de esa línea, más o menos por esa región, lo vamos a ver ahorita, se encuentra el hipocampo. El hipocampo es una de las regiones, perdón, aquí me adelanté. El hipocampo es una de las regiones más importantes que tiene el cerebro porque se encarga de dos aspectos fundamentales. Uno, la memoria, y el aprendizaje es el otro. No va a haber memoria si no hay aprendizaje, y el hipocampo se encarga de confluir todas estas señales y agregarlas al hipocampo y hacer que haya una buena o no memoria. Nos vamos hacia la derecha, luego nos damos cuenta donde dice las últimas dos líneas, área tegmental ventral y la sustancia negra, son importantes porque aquí es donde se produce la dopamina. Vemos ahí las líneas cómo suben, más o menos en la región media del cerebro que se llama mesencéfalo, cerebro medio, ahí es donde se produce la dopamina y la dopamina va a recorrer diferentes caminos y diferentes vías para dirigirse a diferentes regiones del cerebro. De este esquema entonces lo más importante va a ser el hipocampo y estas dos áreas que están abajo productoras de dopamina. Estábamos hablando de topografía. Topografía quiere decir esta anatomía del cerebro, pero para entender un poco más de cómo funciona el cerebro tenemos que hablar también de los circuitos. ¿Qué quiere decir circuitos? Vemos en la foto izquierda, la verde, tenemos una estrella, que es la neurona. Esta estrella tiene como ramas. Estas ramas son elongaciones, son prolongaciones de la neurona que van a permitir que otras ramas de otras neuronas se peguen. Entonces tenemos una neurona, rama que llega, una que recibe, la que llega se llama axón, la que recibe se llama dendrita y se comunican por impulsos eléctricos y químicos. Son las dos formas en que una neurona y que todo el cerebro se comunica, impulsos eléctricos por medio de diferentes potenciales de acción, han escuchado sodio, cloro, potasio, y por señales químicas que tienen que ver mucho los neurotransmisores. Vean cómo la neurona tiene esta elongación y luego tiene como colchones a lo largo de esta elongación. Esta elongación se llama axón. Axón es la parte que lleva la información química y eléctrica. Estos como colchones son nodos que cubren a esta elongación, a esta rama, que hacen que la información fluya muy rápido, como un teflón. Hacen que la información sea muy fidedigna, muy precisa, de una neurona a otra neurona, y con ello la comunicación cerebral va a ser lo más objetiva posible. La salud mental máxima que se puede adquirir tiene que ver mucho con la capacidad del cerebro de percibir el entorno, el ambiente, a los demás y a uno mismo de la forma más objetiva que puede haber, de la forma sin influencias, sin interrupciones, y mucho depende de cómo están estas elongaciones que son axones y de las que reciben, que se llaman dendritas. En un esquema cerebral esto se ve en color blanco, ya vemos que el cerebro es blanco y gris. Esto es blanco porque estas vainas como colchones que se llaman de mielina tienen sustancias grasas y por eso se ven blancos en diferentes estudios y en vivo se ven blancos. Vemos entonces esta comunicación que depende de la salud de los axones y de las dendritas, y en el esquema de la derecha, en esta foto, vemos agrandado una comunicación química en la cual tenemos la neurona que llega, que suelta estas vesículas que son neurotransmisores, y estos neurotransmisores se van a encargar de llevar el lenguaje, la información, la comunicación a las demás neuronas, sacando estas vesículas y luego siendo captadas por este receptor de la otra neurona,
que es la dendrita. Entonces, por un lado tenemos lo químico y por otro lado tenemos lo eléctrico. Depende mucho de la integración de esta comunicación, la salud mental. Aquí tenemos otro esquema de circuitos cerebrales. Tenemos a la izquierda el lóbulo frontal, que ya quedábamos, tiene que ver con la inteligencia, con la organización, y el lóbulo frontal. Vemos ahí la A que está abajo, tenemos el esquema A, que es la amígdala, abajo esa H sola, ese es el hipocampo. Ahí es donde se localiza el hipocampo, esta región tan importante en el aprendizaje y en la memoria. Y vamos a ver, pasando el hipocampo, nos vamos un poco a la derecha, tenemos el tallo encefálico. Este tallo encefálico baja a la columna y de ahí a todo lo demás, sistema nervioso periférico, y en este tallo encefálico tenemos ahí una N y una T, que es principalmente donde se producen los neurotransmisores, diferentes neurotransmisores que van a llevar la comunicación y el lenguaje. Entonces, el cerebro es plástico. Sé que han escuchado mucho este término. El cerebro plástico quiere decir que se puede moldear, ¿sí? Como una plastilina. Mucho depende de estas comunicaciones que vayamos exigiendo al cerebro. Un cerebro es proclive, es propenso a que podamos modularlo. Depende de la información que le demos y el estrés que le provoquemos. Tenemos este ejemplo. Este esquema que tenemos aquí, vemos que abajo del tema que dice neurobiología, tenemos tres términos: Kindling, LTP y plasticidad. Permítanme explicarlo. Plasticidad tiene que ver con esto, la capacidad de que el cerebro cambie, se modifique, se amolde a lo que se está exigiendo. Un músico va a tener las regiones de música muy desarrolladas. Un maestro, un profesor, va a tener diferentes funciones muy desarrolladas, y uno de ellos la enseñanza, por supuesto. Bueno, a eso se refiere con plástico. El cerebro es capaz de ser propenso a modificación. Vámonos de derecha a izquierda. ¿Qué es la LTP? LTP, si quieren, es muy importante que lo visualicemos así como LTP, pero lo que quiere decir es potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo significa de qué tan fuerte puede hacer que las neuronas se peguen una con otra. Del axón a la dendrita va a ser la fortaleza de esta sinapsis. Sinapsis quiere decir esta conjunción. La LTP se va a encargar de que esté fuerte esta conjunción y con ello, pase lo que pase, no se rompa, y con ello la comunicación sea permanente. Y kindling quiere decir lo siguiente: kindling es como un encendido. No se pone en español porque no hay una palabra que alcance a abarcar realmente lo que es el kindling, por eso se pone kindling. Kindling es un circuito, lo ágil que puede viajar, lo ágil que puede quedar ahí, estar disponible. Y por ejemplo, aquí vemos este circuito, de donde parece estrella, uno como avión que está a la izquierda. Esta es la neurona, viaja y luego regresa. Este circuito, si se prende, si viaja, es un circuito de impulsividad. Cuando hay un acto impulsivo, este circuito viaja rapidísimo. Y es así como se hace un acto impulsivo y se comete un impulso. Vayamos viendo, maestros, vayamos viendo cómo podríamos hacer para que este impulso en una impulsividad, en un acto impulsivo, pudiera modificarse. Creo que ya están viendo la respuesta ustedes mismos. Es correcto, intentar cambiar la vía. Como que intentar primero confundir el impulso, intentar confundir, luego compensar, y si otra vía se transita más, queda más fluida, entonces se puede cambiar ese impulso. De esta manera, ese impulso puede cambiarse a un acto racional muy profundo. Esto que vemos aquí, que es de la región frontal, la más importante, que es la dorsolateral, región frontal, baja y luego sube. Nos damos cuenta cómo un impulso pudiera transformarse en un acto racional, a un acto más pensado, dependiendo cómo es este viaje de vías, cómo es este viaje de circuitos. Nos damos cuenta entonces que el cerebro, podemos hacer estos cambios. No es fácil, no es de un día para otro, ya vemos que depende de muchas cosas, pero aquí lo que quiero que esté bien explícito es que el cerebro es totalmente susceptible a ser modificado. Incluso la constante más poderosa de cada ser humano pudiera ser, quizás no borrada, pero sí difuminada, atenuada o conducida de una manera que cada ser humano lo desee. Tenemos entonces ya tres conceptos importantes: la comunicación cerebral, eléctrica, química, y tenemos también lo que tiene que ver con el encendido cerebral. Ya tenemos entonces la comunicación eléctrica. Vámonos con algunos ejemplos de comunicación química. En este esquema nos damos cuenta, aquí abajo están los ojos del cráneo, está la nariz, nos vamos hacia atrás, está el occipital.
tenemos pintado de verde algunos núcleos que se llaman del RAFE. En los núcleos del RAFE es donde se produce la serotonina. Podríamos dar el ejemplo de cualquier neurotransmisor. Sin embargo, escogí la serotonina porque tiene que ver con muchas conductas. En estos núcleos del RAFE, que pueden ser, dependiendo de dónde estén, ventrales, dorsales, allí se produce la serotonina y va a viajar a diferentes regiones del cerebro. ¿De qué depende que viaje o no? Una vez más nos vamos a lo que se le exige al cerebro, a lo que aprende el cerebro, a lo que está viviendo, y de ahí la serotonina puede dirigirse a 14 receptores diferentes, como podemos ver allí. El número es lo de menos. Aquí lo que quiero ilustrar es cómo cada uno de los receptores de serotonina tiene que ver con diferentes funciones, ya sea más o ya sea menos. Vamos a ver un ejemplo. El 5-HT1A. Vean cómo el 5-HT1A tiene que ver con agresión. Quiere decir que si este receptor, a partir de la comunicación de la serotonina, llegando al 5-HT1A, está alterado, puede haber agresión, puede haber ansiedad, puede haber impulsividad. Aparte de los circuitos que vimos eléctricos, los químicos pueden dar estos efectos, un estado de ánimo depresivo, un comportamiento sexual anómalo, y si se mejora, este circuito 5-HT1A va a ver lo contrario. Así es como la comunicación química en el cerebro se puede dar, ¿sí? Y vemos cada uno de los receptores, cómo tiene que ver con diferentes funciones. Muchos tienen que ver con ansiedad, con adicción, con conductas sexuales, con la cognición misma. Vamos a ver algunos ejemplos más. Con el sueño tienen que ver, con la termorregulación, vemos algunos con el aprendizaje. Al tener que ver con el aprendizaje, muchas veces tienen que ver también con el crecimiento neuronal. Algunos de estos neurotransmisores favorecen el crecimiento neuronal, porque sé que lo saben muy bien, las neuronas pueden volver a nacer, incluso tengamos la edad que tengamos, 90, 100 años, las neuronas pueden seguirse generando. ¿De qué depende? De que le demos las espinacas, ¿verdad? Como Popeye, que le demos las espinacas para que las neuronas puedan seguirse produciendo. Depende mucho de ello. Si no le damos el alimento propicio, pues no solamente no van a reproducirse ni a volver a nacer, simplemente van a fenecer, van a morir, y es lo importante de tener pues todo un sistema muy en equilibrio. Vemos más receptores de serotonina, algunos tienen que ver con memoria también, y estos son los receptores de serotonina que tienen que ver con otras funciones más. Algunas funciones están traslapadas, están en diferentes receptores de serotonina, pero también pueden modularse de formas indirectas. Se modula uno y los demás responden. A esto se llama un funcionamiento complejo. Quiere decir que cada una de las funciones en el cerebro no es única. Se mueve una, pero se mueven los demás, como intentando provocar una homeostasis o una compensación a esa respuesta que se está dando. Bien, aquí tenemos un ejemplo de este esquema. Este niño, muchos de ustedes lo deben conocer, es Remy, de una caricatura de finales de los 70s, que si analizamos la caricatura, quizás maestros, algunos especialistas en salud mental, creo que estaremos de acuerdo que aunque lloraba mucho Remy, realmente era un niño resiliente. Quiere decir que era un niño con muchas fortalezas, con todo lo que vivió a lo largo de la vida. Y vemos abajo de la foto de Remy estos esquemas que hablan de cómo puede haber una comunicación. La primera que dice 5-HT, serotonina, la de abajo que dice NE, que es noradrenalina, y la de abajo que dice DA, que es dopamina. Cómo estos circuitos, saliendo de donde son producidos los neurotransmisores, llegan a diferentes regiones del cerebro, pueden provocar que Remy esté triste o no esté triste. Depende de esta regulación eléctrica y química. Y vemos a la derecha al conejo que, a pesar de tener una zanahoria, no muestra interés por comerla, porque también puede haber alteraciones en este nivel. Vemos cómo todo está correlacionado, lo eléctrico y lo químico. Es así como puede explicarse a grandes rasgos el funcionamiento cerebral, teniendo en cuenta, por favor, hipocampo, teniendo en cuenta dopamina, teniendo en cuenta el concepto de circuitos, y que todo está correlacionado. Vamos con nuestro tercer tema. Aquí sí creo que van a sacar muchas recetas quienes no sean expertos en nutrición. Quienes sí son expertos en nutrición, bueno, pues quizás tengan algunas concordancias o no con los siguientes esquemas, pero vamos al siguiente tema, que es el comer bien. El cerebro requiere, como ustedes saben, un aporte continuo de nutrientes para su correcta formación, para su desarrollo y en general para su funcionamiento. Hay muchos estudios que concluyen que la cognición, la inteligencia, la capacidad de raciocinio, la memoria, la atención que es básica, que lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, así como la salud mental en general, tiene que ver muchísimo
la asociación con las dietas. La nutrición adecuada del cerebro mantiene la integridad estructural, es decir, el comer bien mantiene que las neuronas estructuralmente estén sanas y estén fortalecidas y de todo el tejido nervioso alrededor, porque son neuronas y lo que está alrededor, que son diferentes células que dan esta contención y soporte a las neuronas, muchas de ellas se llaman células de la glía. Mejora la capacidad cognitiva y vean esto que es bien importante. De hecho, ahorita les voy a mostrar un estudio de algunos alimentos que pueden prevenir el deterioro. No hay medicina que pueda prevenir el Alzheimer o diferentes trastornos cognitivos, pero sí hay alimentos que pueden hacer que se retarde o que incluso se asocie menos trastornos de este tipo cognitivo. Hay evidencia importante que las dietas altas en grasa pueden comprometer el hipocampo. Ya tienen en cuenta, el hipocampo se ve comprometido por dietas altas en grasa, es decir, el aprendizaje, la memoria, algo va a pasar si las dietas son altas en grasa y sensibiliza las células inmunes de esta estructura. Lo que quiere decir aquí, lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, es cómo la dieta es capaz de provocar o no respuestas inflamatorias en el cerebro, como si fuera un patógeno. Es capaz de provocar ese tipo de respuestas. Incluso vemos aquí que después de 3 días de una alimentación con estas características puede provocar estos cambios. Esta inflamación que se da a nivel hipocampal deteriora la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de regeneración o de amoldamiento de estructuras cerebrales se va a ver deteriorada por esta alimentación alta en grasas y también altera la potenciación a largo plazo, que quedamos que era esta fortaleza que da a las conjunciones, a las sinapsis, a las uniones, y también altera la memoria a largo plazo. Esto con dietas altas en grasa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la potenciación a largo plazo y cómo las dietas altas en grasa pueden alterarla. Tenemos arriba la neurona antes de la sinapsis. Recordemos que sinapsis es unión, se llama presináptica porque va antes de la sinapsis. Tenemos la de abajo, se llama postsináptica porque va después. Vemos aquí cómo hay una hendidura de donde salen diferentes moléculas que son los neurotransmisores. Esta comunicación, neurotransmisores, neurona con neurona, se va a ver fortalecida, prolongada y mantenida gracias a alimentación que no es tan elevada en grasas, a diferencia de la que está muy elevada en grasas. Esto es importante. Entonces, cuando estén comiendo o estemos comiendo alguna gordita de lo que quieran, chorizo, recordemos que no solamente es la gordita la que estamos consumiendo, sino estamos consumiendo algo que va en contra de la potenciación a largo plazo. El aumento de peso provoca déficits en la memoria, en la atención, en el control de la conducta, y estos mismos déficits predisponen a comer de más. Vean cómo se altera lo cognitivo, pero a la vez se come y se come más. De esta forma, el deterioro en el funcionamiento cognitivo es causa y efecto de la sobreingesta. Veremos otras diapositivas al respecto. Hay estudios que constatan que el comer papas fritas, nachos y barras dulces provoca peores respuestas en la atención y en la respuesta motora. Otro término que quiero que quede muy claro es la importancia de la atención. El no estar atento a algo no solamente es tener distracción, va mucho más allá y lo vamos a ver más adelante. Entonces vean cómo comer papas fritas, crujientes, muy ricas, junto con un refresco, puede provocar también alteraciones a nivel de la atención y en la respuesta motora. Pero esto no es anecdótico, esto es basado en evidencia, en personas que consumen, que no consumen, se siguen a lo largo de la vida, se hacen estudios de imagen cerebral y se dan cuenta cómo en un lado se desarrolla algo y en otro lado no se desarrolla, y ya que cumple con todos los requisitos de evidencia estadística, entonces se publica. Si no, no se publica y sería anecdótico. Esto no es anecdótico, esto es ciencia. Estudios en ratones han mostrado que el consumo de dieta alta en grasas, vean, disminuye la memoria espacial, los ratones se pierden, están todo el día en la rueda dando vueltas, y de la memoria contextual. En humanos, con 5 días de una dieta alta en grasa, produce menos foco de atención, disminución en la velocidad de recuperación, es decir, lo que tenemos aquí no llega, no nos acordamos cómo se dice o qué es, tiene que ver mucho con la dieta alta en grasas, así como 2 alteraciones en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria encargada de solucionar cosas, de resolver problemas al instante. La dieta alta en grasas hace que se retrase, y también la memoria episódica. Esto es muy importante.
En generaciones recientes se ha visto que una de las memorias más desarrolladas, hay dos memorias muy importantes. Una es la memoria semántica, la memoria de aprendizaje, de ver, de cultura, y la memoria episódica. En generaciones muy modernas, la memoria episódica está muy desarrollada, la semántica no tanto, la episódica sí, y luego compensa algunas cosas más. Vean cómo la episódica, cómo jóvenes, niños con esta predisposición a estos alimentos, puede alterarse una de sus principales defensas, que es la memoria episódica. De esta manera, podemos decir que el alto consumo de dieta alta en grasas es un factor de vulnerabilidad en general de toda la memoria dependiente del hipocampo. Hipocampo, van a salir con el término hipocampo todo, yo sé que lo van a disfrutar mucho a lo largo del fin de semana. Hipocampo se llama así porque se parece al caballo de mar, más adelante veremos la estructura. Esta estructura está asociada con un amplio rango de funciones, pero no dejen de tener en cuenta que el hipocampo tiene que ver con aprendizaje y con memoria. Cuando ustedes dan una clase, están dirigiéndose directamente al lóbulo frontal, que tiene que ver con la atención, pero para que de la atención se vaya al hipocampo, el joven o el niño tiene que mantener esa atención, pero hay un extra que van a ver en esta presentación que puede hacer gran diferencia en que este tránsito del lóbulo frontal de la atención se vaya al hipocampo. No lo pierdan de vista, tiene que ver con dopamina y tiene que ver mucho con que disfruten lo que está aprendiendo. Va a ser fundamental. No solamente es tener atención y ya, no. Si no lo disfrutan, si no se expresa de una manera que el alumno lo pueda disfrutar, va a ser más difícil que pueda adherirse al cerebro, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de dopamina y memoria. El hipocampo, además de ser la estructura más importante en memoria y aprendizaje, regula el hambre, regula la saciedad, y ya habíamos comentado que si está lastimado también va a producir un pobre control de impulsos y con ello que exista consumo de grasa y también que haya un aumento de peso secundario. Un estudio demostró que dietas altas en grasa pueden aumentar los niveles de corticosterona. Una vez más nos damos cuenta que si se come mucha grasa y hacemos un estudio metabólico o un estudio cerebral, va a salir alta la corticosterona y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver una dieta alta en grasas con la inflamación? Vamos a verlo en un esquema y de esta manera deterioran la consolidación. La inflamación hace que el cerebro se distraiga y no se pueda consolidar bien la memoria. La dieta alta en grasa, saturada, azúcar, proteína animal, así como bajas en fibra y sin polifenoles, que son alimentos con varios grupos fenoles, ni antioxidantes, producen deterioro en la cognición, en la memoria, en el aprendizaje, en la inteligencia, y se ha visto que 4 días después de alimentación con dietas de estas características producen malos resultados en pruebas de desempeño de memoria. En las pruebas salen diferencias estadísticamente significativas y este tipo de alimentación produce trastornos incluso en la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? La barrera hematoencefálica es una barrera que se encuentra en la columna y luego sube al cerebro, que se encarga de dar protección al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es este, el periférico es lo que emana. El central es este. La barrera hematoencefálica es como una barda, como un muro de células bien pegadas que hacen que sea muy selectivo lo que entra al cerebro y lo que no entra al cerebro. Entonces, si estas dietas altas en grasa, en azúcares y en comida que no tiene antioxidantes hacen que estos tabiques del muro se separen, y al separarse entonces es más fácil que entren diferentes sustancias y entre ellas, claro, patógenos. Vamos a ver este esquema. Ya empezamos con un poco más de esquema, un poco menos de letras. El consumo de azúcares a largo plazo disminuye las etapas tempranas de la neurogénesis hipocampal. Vámonos al esquema, por favor. La parte de arriba tenemos una neurona que va creciendo, amarilla, verde, azul, rosa, roja. Al llegar al final, vemos cómo está el cuerpo de la neurona, cómo sale el axón y luego vienen diferentes ramas. Estas ramas, como nos damos cuenta, ahí parecen árbol, parece como ramas de un árbol. Por eso se llama arborización. La arborización de una neurona es muy importante porque la salud de una neurona tiene que ver con cuántas ramas puede tener y cuántas puede recibir, porque esto permite que haya una comunicación más fidedigna, más precisa de todo el entorno. Entonces, si hay muchas ramas, es una neurona sana, y que las ramas estén sanas porque pueden estar enfermas. Si las ramas están sanas, hay arborización, y esto se llama sinaptogénesis, que es
creación de sinapsis o arborización neuronal. Vámonos abajo, en el esquema azul y a la derecha tenemos dos barras, oscura y luego tenemos la gris. Vamos de arriba hacia abajo. El lado oscuro es a sujetos, individuos que consumieron agua y al lado derecho que consumieron altas cantidades de azúcar, y nos damos cuenta cómo estadísticamente, vemos con estos intervalos, estas T's que están arriba de los cuadros, estadísticamente hay diferencias en cuanto al crecimiento neuronal en quien consume o no consume dietas altas en grasa, en azúcares, y vemos las citas bibliográficas, son artículos que principalmente son metaanálisis, como ustedes saben, pues son lo más alto de la evidencia científica, tan recientes como de este año, y tenemos estos resultados. Los azúcares altos se encuentran en alimentos, bebidas, refrescos, e incluso puede ser considerada el azúcar como una droga de abuso. No se puede dejar. Por esto mismo que hablaba yo, de que el hipocampo se ve lastimado, ahí se ve lastimada muchas cosas más, el hipotálamo y muchas más, pero aquí que quede muy claro que es el hipocampo, y con ello puede producir entonces esta adicción con un deterioro locomotor, emocional y cognitivo. Si me hacen favor de ir viendo este esquema, por favor, ahorita lo explico. Bien, muchas gracias. Vemos este esquema, vamos a leerlo y luego vamos a explicar este esquema. El aumento de peso se asocia con deterioro cognitivo leve. Esto quiere decir que ya hay diferencias en las escalas de medición de la cognición, las mismas que se aplican, por ejemplo, para Alzheimer. Vemos aquí que ya hay diferencias. No estoy diciendo que de Alzheimer, para nada, eso no tiene nada que ver. Pero estoy diciendo que sí da cifras cognitivas de inteligencia, de memoria, de raciocinio, diferentes cuando se aumenta de peso y cuando no. Y esto que dice abajo, la última línea, es algo bien interesante. Este fin de semana fue el Congreso Nacional de Psiquiatría y una de las cosas que puntualicé y que vi mucho que se hablaba es de esto. Hay receptores D2 alterados. ¿Qué quiere decir eso? Receptores D2, ¿qué quiere decir? Que la dopamina se ve alterada en personas con peso alto. De hecho, en aquellos que tienen un índice de masa corporal de más de 35, ya hay una obesidad, tienen menos receptores de dopamina. Y si la dopamina es la sustancia del placer, de la motivación por la vida, la sustancia de encontrar sentido a la vida, y está disminuida en las personas con un peso alto, va a ser muy complicado que logremos que la persona se ancle a una dieta, a un régimen, a un tratamiento, porque vemos que esta motivación por vivir biológicamente va a estar alterada. Y de nada va a servir que le digamos, come sano, haz ejercicio, levántate temprano. Eso no va a importar de nada, porque biológicamente su cerebro jamás va a responder, porque vemos que hay menos receptores de dopamina. Vámonos al esquema de la derecha, por favor. Tenemos las flechas que terminan y las que son contraflechas. La azul, que tiene que ver con polifenoles y pufas, que son los ácidos polifenólicos de grasas poliinsaturadas. Y tenemos a la izquierda, vemos una hamburguesa, ¿verdad? Con papas y todo. Obesidad, dietas, y vemos cómo va a provocar diferentes reacciones. Las células azules son células inmunes inflamatorias. Vámonos a la izquierda y vemos cómo dietas altas en grasa producen conducta enferma, pueden provocar fiebre, qué raro, ¿verdad? Pero pueden provocar fiebre porque es una respuesta inflamatoria. Pueden provocar falta de apetito también, letargia, eso quiere decir que están como somnolientos, como adormilados, y también anedonia. Anedonia es la falta de motivación por las cosas y ya vemos cómo biológicamente se puede explicar. Vámonos a la derecha, tenemos en un círculo rojo, de ahí es importante por favor que vean donde dice BDNF, hay una, muchas gracias Pablo, tenemos una flecha hacia abajo, exactamente, gracias, que dice BDNF, vámonos a la derecha, dice microglia o microglia, como quieran comentarle, y a la derecha que dice citocinas proinflamatorias, señales de peligro y ácidos grasos saturados. Ya Pablo, gracias. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto. Tenemos aquí un esquema del BDNF, entonces, que quede bien claro lo que es el hipocampo. BDNF es una de las que sigue, que tiene que quedar muy claro. Tenemos una neurona. La neurona tiene una membrana neuronal, donde van a entrar todas estas sustancias por medio de químicos y electricidad. Tenemos el BDNF,
se comunica a través de diferentes idiomas. Estos idiomas tenemos a la izquierda, a la derecha, en medio, a la derecha, cuadros. Estos cuadros se llaman mensajeros. Los mensajeros, que pueden ser primeros, segundos o terceros mensajeros, van a llevar la señal ¿a dónde? Al núcleo. Y en el núcleo va a decir a la neurona estos alimentos si se produce o no BDNF o qué pasa. El BDNF lo que va a hacer es que se produzcan más neuronas, que se produzcan más ramas de estos árboles neuronales, y si se come grasas altas, azúcares altos, vemos que va a haber menos supervivencia neuronal, va a haber menos neuroplasticidad, el cerebro va a ser más difícil de amoldar y también va a haber menos plasticidad, supervivencia y en general crecimiento de neuronas. Así que cuando comamos unas papas fritas, no dejemos de ver que lo que estamos haciendo es atacando directamente el BDNF y con ello pues nuestras neuronas van a crecer menos. Aquí tenemos otro de los conceptos bien importantes, que son las células de la glía. ¿Se acuerdan en este círculo rojo que decía BDNF? Abajo decía glía. Aquí tenemos estos 5 esquemas de la glía, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Vemos el primero que dice cómo favorece la actividad neuronal la glía, cómo va a favorecer y fortalecer la plasticidad neuronal. Vámonos a la derecha, en medio, arriba. Vemos diferentes moléculas. Estas moléculas son secretadas y favorecidas por la glía, que van también a conducir a que haya más células madre. Las células madre, lo recordarán en diferentes crecimientos celulares, mitosis, que vimos en clases de biología ya en años anteriores, tiene que ver estas células moleculares con que pueda haber una vez más producción neuronal. Vámonos a la derecha y otro punto bien importante. ¿Se acuerdan lo que les decía de estas placas blancas en el cerebro, que es la mielina, y los lípidos que envuelven las neuronas, que hacen que sea como un teflón? Pues también si se altera la microglia o microglía, se va a alterar estas vainas de mielina, entonces la información va a estar accidentada, no va a ser fluida, va a ser accidentada, ¿sí? Y con ello no va a ser objetiva, va a ser muy subjetiva de lo que está pasando, y con ello el cerebro, ¿qué puede hacer? Confundirse con diferentes señales. Vámonos abajo de izquierda a derecha, cómo va a favorecer también la limpieza cerebral de todos aquellos detritos y desperdicios neuronales que hay y que muchas veces se limpian en la noche, cómo la glía va a favorecer la limpieza y cómo va a hacer también que toda la neurona vuelva a quedar lista para funcionar. Entonces, estas dietas altas en grasa y en azúcares van a provocar alteraciones en BDNF, en glía y, claro, en hipocampo, por supuesto. Entonces, esto es lo que pasa. Obesidad, deterioro cognitivo, vámonos a la izquierda, aumento en el apetito en respuesta a señales asociadas con la comida, subimos, aumenta el exceso de grasas por el hipocampo que funciona mal, vámonos a la derecha, hay mal aprendizaje, mal memoria y al final hay un deterioro cognitivo. Esto es lo que sucede. Esto es en cuanto a un mal comer. Vamos a ver cómo sería una alimentación con protección neuronal, y yo sé que se les va a antojar, y yo sé que para el día de hoy van a hacer una receta totalmente recomendada con estas diapositivas, y además no solamente van a comer rico, sino van a comer crecimiento neuronal. Algunos de los alimentos que están recomendados para el crecimiento neuronal, lo que se ha visto que tienen capacidad de promover la cognición, son estos que ven aquí: la arúgula, el brócoli, la col, la coliflor, verduras de hoja verde. Yo sé que se antoja, y si no se antoja mucho, pues un poco de chile piquín y quizás un poco de sal, y verán cómo sí se va a antojar. Zanahoria, manzana, nueces, moras, uvas, granadas, chocolate, papas azules. Las papas azules se ha visto que tienen ahí sustancias que pueden favorecer, no las fritas de bolsa, ¿verdad? No de empaque azul, sino las papas azules del supermercado, aceite de oliva y algas marinas. Ahora vamos a ver los estudios basados en evidencia científica uno a uno. Vean cómo estos estudios, vemos el artículo y vemos la cantidad de sujetos y de personas que fueron estudiadas para decir que tiene una evidencia científica. Y recordemos que son metaanálisis, o muchos son RCT, que son ensayos clínicos controlados con alta evidencia científica. Las nueces, en un estudio realizado en más de 15,000 personas, demostró que 5 porciones a la semana de nueces se asociaron con mejores puntuaciones en la cognición global, en la memoria verbal, la capacidad, ¿verdad?, de hablar, y la protección en el deterioro cognitivo. Las uvas, el tiempo de reacción de memoria fue más ágil, las medidas de atención, igual en ensayos clínicos, más ágiles. Las moras me sorprendieron mucho porque esto no lo sabía yo.
Ya que lo leí me llamó la atención, le comentaba a mi esposa que es nutrióloga, oye, mira, ¿cómo ves esto? ¿Qué está pasando? Y ya más o menos llegamos a ver cuál es el mecanismo que está provocando que las moras favorezcan la memoria de trabajo, la memoria de solución de problemas. Comemos moras y se pueden responder más rápido los problemas. En un estudio realizado alrededor de 90 días demostró, 90 días de consumo de moras, que el tiempo de reacción fue mejor y menos errores. Vean esto, lo subrayé porque quiero decirles algo aquí. El comer muchas moras mejora la repetición en la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? La repetición es una de las funciones que más utiliza todo el cerebro, de adelante a atrás, de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Habla mucho de la conducción y de la conductancia cerebral. Y si las moras mejoraron la conducción cerebral, mejoraron la repetición en la memoria a largo plazo. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, son frutas caras, son caras, estoy de acuerdo, pero nunca olviden que la mejor inversión de su vida siempre, y la única avalada por el Banco Mundial que les va a dar un rendimiento siempre de 4-1, es la salud mental. Y no olviden esto, a invertir en la alimentación, la mejor inversión de su vida va a ser su cerebro, no lo olviden. Y esto da mejores resultados en pruebas de cambio de tarea. Rápidamente se puede pasar de una tarea a otra gracias al consumo de moras. E incluso hay estudios que hablan de que con 12 semanas del consumo de moras mejoran con evidencia la perfusión cerebral. Llega más sangre al cerebro, además las pruebas de activación cerebral y en general la memoria y la memoria de solución de problemas. Las antocianinas presentes en las moras azules entran directamente al cerebro. Se han visto estas sustancias en las neuronas y con ello protegen el cerebro y vemos cómo las concentraciones tienen que ver con desempeño cognitivo. Más moras, más desarrollo cognitivo. Otros alimentos ricos en polifenoles como las bayas también tienen relación con lo cognitivo. Son frutos con pulpa, fresas, arándanos, jitomate, frutas de color oscuro y las cerezas, por ejemplo. En estudios a 12 semanas se vieron diferencias en la atención visual, lo que se ve, se capta y se puede integrar más, así como la memoria de trabajo espacial. Granadas, vaya que son ricas las granadas, yo sé que se les va a antojar con algunos chiles en nogada, pues bueno, está bien, quizás sin crema para no alterar las grasas. En estudios hechos después de 6 y 12 meses, se vio mejor desempeño en la memoria visual y en pruebas de aprendizaje repetido. Las manzanas, estudios con un mes de consumo de manzanas mejoran los síntomas psicológicos y conductuales en pacientes ya con deterioro cognitivo, con Alzheimer o demencia vascular. Cebollas, yo sé que a veces se puede oler un poco raro por las cebollas, pero bueno, estamos hablando de desarrollo cerebral y cómo en 24 semanas, en la prueba que se hace para Alzheimer, que es esta MMSE, que se llama Minimental, estudio Minimental, cómo las cebollas mejoran después de tantas semanas la aplicación y la respuesta en estas pruebas. El romero, de hecho se ha visto que entre más romero, la dosis de romero es mayor, mejor velocidad de memoria hay. Será complicado comer un pozole con puro romero, pero bueno, ya estamos viendo que el romero, pues bueno, da y favorece la protección cerebral. Ya vamos a acabar con comer bien. Estamos hablando de protección neuronal. En más de 2.000 sujetos se vio que las nueces, el repollo, verduras de raíz, el apio, el rábano, puntuaron mejor en funcionamiento cognitivo y menos en deterioro. Flavonoides como los que vemos ahí, brócoli, col, menos deterioro cognitivo. Chocolate, pero chocolate puro, de más del 75%. Hay chocolates que vienen con pan, eso no cuenta, tiene que ser chocolate puro. Y vemos cómo en casi 1.000 personas mejora también el desarrollo neuronal a nivel estadístico. El té y el café, tuve un poco de sentimientos encontrados porque dice que 3 a 5 tazas de café están asociadas, no es que sea causa, ustedes lo saben, son maestros, asociado es un término que quiere decir que hay alguna relación. De 3 a 5 tazas al día de café hay menos ocurrencia de Alzheimer. ¿Qué importante es esto? Esto es estadísticamente importante. A veces el café puede irritar, eso es un pero. A veces puede dar ansiedad. Sin embargo, científicamente está corroborado que esta cantidad de café al día puede asociarse menos con Alzheimer. Hacer ejercicio. La enseñanza, la docencia, el magisterio, sin duda tiene importancia social. Sin embargo, carece de reconocimiento en nuestro país, de incentivos y largas jornadas de trabajo, pago inadecuado, roles ambiguos, pobre infraestructura escolar, así como insatisfacción
y a veces también secundario a conflictos laborales. La investigación en maestros señala las altas consecuencias de la sobrecarga de trabajo y eventos adversos causados por los alumnos y por los padres, y hay muchos estudios que veremos señalan esto más en el sexo femenino. La profesión de la docencia se caracteriza por un alto nivel de ausentismo, de estrés, dolores musculares, retiros tempranos, y esta asociación en parte se debe a un pobre bienestar general atribuible a altos factores de estrés y baja actividad física. Es bien importante la actividad física, como vamos a ver en esta diapositiva. El trabajo de los maestros no solamente es enseñar, ustedes lo saben mejor que yo, sino preparar clases, evaluar los trabajos de los estudiantes, involucramiento en actividades extracurriculares, comités, etc. Y hay estudios que hablan de cifras tan elevadas, vean este número, de que hasta el 95% del profesorado presenta trastornos musculoesqueléticos, casi el 100% de los maestros presenta un trastorno musculoesquelético. ¿Esto qué quiere decir? Lo siguiente, bien importante. El magisterio significa un entorno laboral muy importante para muchos países. Vemos aquí que de los 10 principales causas de pérdida de años de vida saludable en México, 5 están muy presentes en los maestros: dolor de cuello, espalda, dolores musculoesqueléticos, depresión y ansiedad, e incluso se habla de una prevalencia de estas 5 entidades en los maestros en nuestro país de hasta el 80%. Y esto pues lleva a ausentismo, a presentismo, a ir a clases, a no rendir lo que se debe rendir. Y estudios realizados en maestros de primaria en cuanto al impacto de la actividad física contrapone lo anterior, y después de 12 semanas de entrenamiento hubo una mejoría estadística en las variables de estas 5 de las 10 causas más importantes de discapacidad. Además, el ejercicio físico, ahí viene también algo muy interesante a nivel cerebral, modifica la densidad, la apariencia de las neuronas, el perfil molecular de estas células de sostén y de protección que se llaman de la glía, neuroglía, microglia. El ejercicio las va a mejorar, y 10 días de ejercicio físico estimulan la proliferación de neuroglía. 10 días de ejercicio ya van a ver una diferencia. Y si aparte este ejercicio se disfruta mucho, es posible que con 20 días de ejercicio se forme un hábito y sus neuronas y sus músculos lo empiezan a pedir. Entonces, mejora la neuroglía en las capas corticales y también favorece que el hipocampo se ramifique, y de esta manera el BDNF aumenta, este que produce neuronas, este que produce ramas, y así contribuye a la neuroprotección en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Este es el famoso hipocampo. El hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, tomamos la mano, rodeamos el pulgar, la oreja. Este es el lóbulo temporal. En medio se encuentra, gracias Pablo, en medio se encuentra el hipocampo. Vamos arriba, dice CA1, CA3, que se llaman así porque se parecen al cornu de Amonis. Tenemos células piramidales, y como el estrés, la depresión, la ansiedad y el dormir mal las atacan y las depletan, las disminuyen. Y por otro lado, la buena alimentación, el ejercicio, dormir bien, curiosidad y restauración cerebral las llenan, las pletóricas quedan de estas células piramidales. Con esto podemos decir que lo que está del lado derecho aumenta las neuronas, aumenta la creación de neuronas en la región más importante de memoria y aprendizaje. Gracias, Pablo. Entonces, ya vimos que el ejercicio va a actuar a nivel hipocampal, aparte de que los músculos se van a sentir más ágiles, más cómodos, con menos dolores, porque el ejercicio destensa provoca un aumento en la arborización, en la longitud y en la complejidad de las dendritas, así como en las espinas porque son estas ramas de las neuronas, y luego tienen espinas, como si fuera un árbol, ¿sí? Como si fuera un árbol tiene espinas, y estas espinas luego se prolongan y crecen. Cómo el ejercicio puede provocar también aumento de las espinas y en general de la densidad sináptica. La remodelación plástica de la plasticidad cerebral parece asociarse con aumento en la producción de estos factores de crecimiento neuronal, lo que conlleva a mejor aprendizaje, mejor memoria, y aparte prolonga la longevidad de ejecución, de cognición, y reduce el riesgo de demencia. Bien, vámonos al buen dormir. Ya estamos por entrar a la parte final de la presentación. Ya vimos lo importante que es comer, lo importante que es el ejercicio, el dormir.
En algunos países, como ustedes saben, les decía yo hace un momento, el magisterio significa una de las mayores fuerzas de trabajo. Algunos, para aumentar el ingreso, trabajan jornadas dobles y se han visto reportes de hasta el 61% de los maestros tienen mala calidad del sueño. Más de la mitad de los maestros no duermen como deberían dormir. Una pobre calidad del sueño puede afectar el funcionamiento físico, mental, emocional, similar como una depresión. El no dormir bien, poco a poco va a dar síntomas como depresión leve, con las complicaciones que lleva una depresión leve, con estos cambios en neurotransmisores, con estos cambios en circuitos. Por ello, la importancia de favorecer y promover un buen dormir. También se ha reportado mayor frecuencia de un mal dormir en mujeres y también de agotamiento emocional. Aquí tenemos trastornos del sueño. Vemos a la izquierda cómo hay diferentes circuitos que tienen que ver con trastornos del sueño, pero vemos a la derecha, vean esta flecha roja tan importante, el mal dormir provoca fatiga. La fatiga es secundaria a mala función de la dopamina. Y si ya vemos que la dopamina es tan importante para disfrutar el día a día, para recordar, para afianzar el conocimiento, para afianzar el aprendizaje, para el ejercicio físico, vean cómo el trastorno del sueño está atacando directamente a las defensas que nos podrían hacer revertir o atacar todo aquello que nos produce daño cognitivo. Y a nivel de neurotransmisores y a nivel de circuitos cerebrales, estos cambios se dan por un mal dormir. Es por ello la importancia de seguir la famosa higiene del sueño. La higiene del sueño, ustedes la pueden teclear en la computadora, en su buscador, y verán muchísimos artículos de higiene del sueño. Recomendaciones para un buen dormir, la temperatura, la oscuridad, el silencio, no tener el teléfono a un lado, el no estar viendo televisión, no tener una lectura ansiosa, ansiogénica. Esto provoca un mal dormir. Y la higiene del sueño, el 90% de las veces mejora el sueño. Es lo importante de tener los hábitos del dormir. Y vámonos al esquema de abajo. Tenemos cuatro lóbulos. Tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Esto, como ven ahí, se llama regiones DMN. DMN quiere decir que es una red de cómo el cerebro está listo después de haber sido reparado por el sueño o de cualquier situación que está listo para el día a día, así como en alerta para todo lo que puede pasar, pero de una manera muy precisa. Para hacer esta combinación de funciones, vemos en el lado izquierdo lo que es esta mancha amarilla, que es el lóbulo parietal y temporal comunicado. El que sigue, temporal y parietal y frontal. Nos vamos al tercer esquema, que es sobre todo parietal, y nos vamos al cuarto esquema, que es parietal, occipital, temporal y frontal. Así es como nos damos cuenta que el cerebro está primero derecho, luego izquierdo, luego derecho y luego izquierdo. Es así como estas regiones naranjas y verdes, amarillas me parece, más bien amarillas y naranjas, alistan al cerebro para el día a día, para que esta DMN o red de modo por default, así se le llama, de modo estándar del cerebro, funcione. Necesitamos que se duerma bien, si no, no va a estar lista para el día a día y con ello no va a haber una imparcialidad y no va a haber objetividad. Bueno, ya vieron la diapositiva que sigue, vámonos con el sexto tema, que es la curiosidad. ¿Qué importancia tiene la curiosidad? Muchísima, muchísima, porque vemos que la curiosidad tiene que ver muchísimo con el interés de lo aprendido de una manera incidental, de una manera dirigida, y se beneficia esta curiosidad por el sistema SN, el nombre lo de menos, pero lo que quiere decir SN es sustancia negra, y BTA, que es área tegmental ventral. Estos dos núcleos se encuentran en la columna, arriba, en el cerebro, y son los que producen dopamina. Entonces la curiosidad, el interés, tiene que ver con la liberación de dopamina en estas estructuras. Y así, esta comunicación dopamina-hipocampo tiene que ver entonces con un aumento de la función hipocampal. Esto quiere decir que si hay curiosidad, que si hay liberación de dopamina y hay aprendizaje, se va a afianzar, se va a aprender más y se va a quedar el aprendizaje. El estímulo de la dopamina favorece la síntesis de proteínas en las dendritas, en estas ramas de las neuronas del hipocampo, responsables de la potenciación a largo plazo. Vean cómo el disfrutar las cosas, cómo la liberación de dopamina va a hacer que estas ramas estén más fuertes y aparte estén más pegadas y más constantes. La estabilización del aprendizaje induce entonces la plasticidad hipocampal, se amolda más, que depende de la neuromodulación dopaminérgica. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Cómo la dopamina, a partir de estos núcleos,
va a favorecer el aprendizaje de esta manera, disfrutando las cosas. Tenemos este esquema de dopamina, donde dice vías de la dopamina, va la línea, ahí, esa región se llama mesencéfalo o cerebro medio, ahí es donde se produce la dopamina. ¿Y cómo puede viajar? Al lóbulo frontal. Si viaja al lóbulo frontal, esto va a dar velocidad de respuesta, organización, síntesis, inteligencia al lóbulo frontal, y a los ganglios basales. Ahí se encuentra una sustancia que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la región más importante, que está ahí en medio, donde dice ganglios basales abajo, en ese como globo. Es la región más importante del motivo, el placer por la vida y de todo lo que se hace. ¿Cómo es esta combinación tan interesante entonces? El aprendizaje y la memoria más dopamina hacen que se aprenda más. Yo creo que si esto lo hubiéramos sabido en la universidad, muchos de nosotros, habría sido diferente, ¿verdad? Que pensábamos que el ejercicio nos podía distraer, que tenía que ser un cubo para estar totalmente concentrados, comer con tal de tener energía, café, que es bueno, pero en exceso y sin otros alimentos no es tan bueno. ¿Cómo habría cambiado el aprendizaje si esto lo hubiéramos sabido hace años? El cómo disfrutar las cosas, el cómo intentar disfrutarlas, porque eso va a hacer que nuestra salud mental sea mucho mejor. Tenemos este esquema, vean qué interesante. Tenemos dos cerebros coronales, es decir, partido así el cerebro. Vemos dónde están estos dos como vesículas rojas arriba y abajo. ¿Cómo aumenta el índice de curiosidad, la actividad en estas regiones? ¿Cómo el ser curioso, el buscar, el imaginar? Hay estudios que hablan de lo imponente que puede ser la fantasía, la imaginación, el crear cosas. Es de los eventos que más puede favorecer el crecimiento neuronal. Y vemos cómo ahí se prenden estas regiones de dopamina y se empieza a prender, se empieza a prender, hasta que de ser un foco parpadeante, ¡pum!, se queda prendido, y entonces pues todo lo vamos a ver de una manera diferente. Y con ello se va a aceptar de una manera diferente. Estamos por terminar curiosidad. Vemos a la izquierda cómo la actividad ejecutiva depende de esta liberación de noradrenalina o de dopamina, y la agilidad motora también depende de estos tres neurotransmisores, a partir de donde son producidos y a dónde se dirigen. Es así como la dopamina se combina con todo lo demás, y lo importante que es la curiosidad y lo importante que es favorecerlo. Restauración. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una serie de estrategias para hacer que las neuronas se restauren. Tenemos a la derecha, ya no es ajeno este esquema, tenemos a la neurona, tenemos las ramas, y luego tenemos la elongación, que es el axón. Vemos cómo está punteado, lastimado. Esto lo provoca el estrés, y entonces ¿qué provoca en este cuadro? Que la comunicación esté mal. De hecho, vemos que la neurona de arriba, la rosa, con estos puntos, no secreta neurotransmisores porque altera totalmente el estrés, la comunicación. Vemos que eléctrica y química. Vámonos a la izquierda. Lo que vamos a buscar es restaurar esta comunicación cerebral con las neuronas, cómo llegan, cómo se pegan, y hacer que otra vez queden íntegras las membranas y las fronteras neuronales para que se comuniquen de una manera adecuada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay tres grandes constructos. Estaba revisando, hay muchos nombres, muchas estrategias, muchas corrientes, pero me parece que esta es muy global, que se llaman ART, que habla de algunas fases que pueden ayudar muchísimo a la restauración cerebral. Estar lejos, ¿qué quiere decir estar lejos? Se refiere al acto de escaparse cognitivamente de este día a día, de este ambiente rutinario que contrasta con el día a día de las actividades, y hacer que los pensamientos que están habituados a este día a día se cambien por completo. Y hay muchas formas de alejarse de estos entornos que son tan rutinarios. Pueden ser espacios, hay estudios muy contundentes de lo verde, cómo puede favorecer. En universidades se han visto cómo quien tiene vista a los campos verdes es diferente a quien no tiene esta vista, el aprendizaje es diferente. Pero también, en caso de que no haya la posibilidad de salir, el escaparse, el estar lejos, con un buen libro, aprendiendo, intentar estar en algo totalmente diferente a lo rutinario, y esto puede favorecer la restauración neuronal. Otro punto bien importante, la fascinación.
ya en las últimas generaciones se ha perdido mucho la fascinación por cambios neuronales. No es que sea bueno o malo, simplemente es diferente. Esta fascinación, sin embargo, a pesar de que ya las nuevas generaciones no lo utilizan tanto, ayuda a recuperar los recursos neuronales después de un agotamiento cognitivo. Ponían en el artículo el ejemplo de mirar una puesta de sol y perderse mirando esta puesta de sol, desconectarse por completo. A veces el tener tantas cosas en la cabeza no permite esta desconexión, pero el hacerlo sí va a favorecer la restauración neuronal. Si me preguntan cómo, podríamos hablar horas y horas de cómo lo hace a nivel químico, a nivel de BDNF, a nivel de glía, pero lo cierto es que logra esta recuperación neuronal. Y puse ahí versus el checking. El checking es estar con el teléfono celular todo el tiempo viendo a ver quién escribe, a ver qué nuevo meme hay, a ver qué noticia pasó en Timbuktu, sin saber ni siquiera dónde está, nada más con el estarse distrayendo, y no permite esta recuperación neuronal, que estos espacios, esta desaturación, decía un artículo, a veces el pensar en nada, vaya que puede provocar restauración neuronal. Sin embargo, para llegar a eso no es nada sencillo, se requiere entrenamiento, y dependiendo de cómo lo disfruten puede llevarnos de 18 a 250 días. Y la compatibilidad, la congruencia de un ambiente con las actividades deseadas. Este punto se me hizo muy interesante porque habla de cómo un espacio físico, un espacio ambiental congruente con lo que se está haciendo puede favorecer la regeneración neuronal. Y un ejemplo son esto, las universidades, los campus, cómo están distribuidos, y vamos a ver esos ejemplos en esquemas. Vemos cómo la fascinación por una pintura, el admirar, el convulsionar de alegría con una pintura, cómo va a producir arborización neuronal, y cómo la falla de fascinación va a hacer que se pode, así se llama poda, como árbol, ¿verdad? Poda neuronal si no hay esta fascinación. Vean este otro ejemplo, puse aquí, cena romántica italiana. ¿A qué me refiero? Con su novia, con su novio, con su esposa, con su esposo, con quien ustedes quieran. Te invito a cenar, cena italiana. Una buena boloñesa, un vino italiano, poco alcohol, ¿verdad? Pero un vino italiano, música italiana, luces italianas, todo un setting italiano. Ayuda a fugarse y ayuda a que sea todo congruente del ambiente con lo que están viviendo. ¿Y esto qué provoca? Regeneración neuronal, provoca recuperación neuronal. Y el tener un ambiente incompatible, te invito a una cena italiana en el patio, con, no sé, con otras cosas, es diferente, ¿verdad? Tiene que haber congruencia entre el ambiente y entre lo que se está viviendo en ese momento. Es por ello que los lugares donde se trabaja tienen que estar totalmente propicios para una buena productividad. Bien, estamos por concluir. Recomendaciones. Como se puede observar, el estilo de vida es uno de los instrumentos más poderosos para moldear a la humanidad. Incluye las interacciones con muchos aspectos, como ya vimos: ambiente, alimentación, aprendizaje, actividad física, calidad del sueño. Estos factores, sin duda alguna, mejoran la neuroplasticidad y definen el desempeño cerebral y la estabilidad cognitiva. El estilo de vida actúa en los mecanismos celulares, ya vimos, el estilo de vida va directamente a los estímulos celulares, neuronales. Hay evidencia de la participación de la neuroglía, estas células que sostienen y que protegen a las neuronas, que son los principales homeostáticos, equilibradores del cerebro y defensores del sistema nervioso. Además, la neuroglía son células responsables de la capacidad del cerebro para compensar los retos a lo largo de la vida de una posible enfermedad cerebral. Van a dar una asociación de protección. Y la microglía traducirá los hábitos sanos en salud cerebral y longevidad cognitiva. Esto es lo que provoca el estilo de vida. ¿Qué otras recomendaciones hay? Enriquecer el ambiente, aparte de que sea un ambiente compatible, el que el ambiente tenga que ver con toda una exigencia cerebral, de compromiso intelectual. La dieta es una estrategia prometedora para prevenir el deterioro cognitivo, y definitivamente la dieta es un factor de riesgo o de protección para el funcionamiento cerebral. Los estilos de vida se traducen en buena plasticidad cerebral, en capacidades cognitivas, el modificar las estrategias de afrontamiento, el cómo se ve el día a día, el tener este DMN bien imparcial para afrontar el día a día. Tiene que ver también el soporte por los demás, el humor, la religión, la espiritualidad, cualquier religión que sea, pero que nos dé esta esperanza, esta espiritualidad que a nivel cerebral también puede
promover diferencias y la familia. El aprendizaje es uno de los estímulos más importantes para recuperación, para protección cerebral, para crecimiento neuronal. El aprender siempre va a estar asociado con más y más crecimiento neuronal y salud. Vean, este estudio está muy importante, el nivel de conciencia. Se habla en este estudio de que en más de 5,000 personas que estuvieron en este estudio, el 47% del tiempo, estas 5,000 personas que estaban despiertas, estaban distraídos. Casi la mitad del tiempo de estar despiertos, estar distraídos. Y el estar distraído, les decía, no nada más estar distraído y ya, se traduce en varios parámetros estadísticos. Aumenta el cortisol, con ello aumenta la inflamación, lastima el hipocampo, provoca todos estos cambios a nivel cerebral, modula la alfamilasa. La alfamilasa en el páncreas, ¿qué va a hacer esto? El metabolismo de carbohidratos, de grasas, se va a ver alterado por estar distraído todo el tiempo y disminuye la longitud de los telómeros. Los telómeros son estos extremos de los cromosomas que dan protección neuronal y que dan estabilidad a los cromosomas y a las células. Entonces, ¿cómo el estar distraído también puede alterar los telómeros? Cuando alguien está distraído, hay que decirle, ¿verdad? Estás afectando tus telómeros y con ello vas a saber perfectamente que está alterando su estabilidad neuronal y celular. La conciencia permite la autorregulación, la conducta dirigida a metas. El promover la conciencia tiene que ver con una regulación arriba-abajo. ¿Qué quiere decir esto? El promover el estado de conciencia va a hacer que la inteligencia gane el impulso. Eso quiere decir arriba-abajo. Esto es abajo-arriba. Arriba-abajo, el estar bien consciente de lo que se está haciendo y bien atento puede provocar esta respuesta más racional. La conexión se refiere a la capacidad de promover adecuadas interacciones con los demás, algo que a grandes rasgos se podría llamar como empatía, a través de ser agradecido, así como el altruismo, el intentar acercarse a comprender, porque nadie puede comprender al otro, podemos intentar acercarnos, comprender a los demás desde una perspectiva global, raza, nivel socioeconómico, cultural, etc. El intentar este tipo de entendimiento favorece también el desarrollo cerebral y lo que está abajo subrayado, vean qué importante es. El intentar esta empatía va a hacer que los circuitos encargados que tienen que ver con la ínsula es una región que tiene que ver mucho con respuestas de ansiedad, se cambien. ¿Cómo el promover un circuito va a hacer que otro baje? Es muy importante, el ser empático no solamente ser empático, hay que ser empático real, no de forma hipócrita, porque no funciona. ¿Y esto qué va a hacer? Que incluso bajen temores, ansiedades, porque el circuito se va a cambiar. El insight, a grandes rasgos el insight es como esta introspección de uno mismo, el autoconocimiento, tiene que ver también con una mejor emoción, pensamientos, creencias, y estadísticamente dan sentido cerebral. No se localiza una única red para la introspección, porque sabemos que todo el cerebro tiene que estar comunicado y relacionado para que exista este insight, pero tiene que ver mucho la DMN que hablábamos hace un momento en el esquema de abajo, de estos colores que están listos para funcionar después de un buen dormir. El cerebro de personas con alta capacidad de introspección es muy parecido al de personas que han meditado por muchos años, y no nada más es eso. Vean cómo el meditar muchos años, el tener esta capacidad de introspección, se ve traducido en una diferencia en descargas cerebrales con más ondas gamma. Y estas ondas gamma se van a encargar que haya más atención, más concentración, más creatividad, más desarrollo cerebral. Ya, como todo puede llevarnos a un desarrollo cerebral sano o un desarrollo cerebral anómalo. Y ya casi por terminar, les decía yo lo importante que es el propósito, el objetivo. El propósito se refiere a la claridad de valores y metas. Por ejemplo, que un maestro aspire a ayudar a que cada niño alcance su potencial para aprender. Vean esto que está entrecomillado. Que un maestro aspire a ayudar a que cada niño alcance su potencial para aprender conlleva una serie de conductas que tienen que ver para que esto se dé, porque esto se lograría con paciencia, con amabilidad y con todo lo que va guiando la conducta del maestro y cómo todo tiene que llevar a este propósito. Y el propósito se traduce en menos incidencia de eventos vasculares cerebrales, menos eventos cardiovasculares, menor riesgo de muerte, ¿sí? Menor riesgo de muerte al tener un propósito y un objetivo bien trazado. Congruente, ¿verdad? Congruente. Si mi propósito en la vida es llegar a Marte, pues no, ¿verdad? Quizás en un sueño, pero tienen que ser propósitos congruentes con uno mismo
que también tienen que ver con el insight, y incluso el ser propositivo pues mejora la salud, lo financiero, favorece la memoria, el funcionamiento ejecutivo de resolución de problemas, memoria, síntesis y sobre todo en general toda la capacidad cerebral. Estudios convincentes determinan cómo el alto propósito se asocia con amortiguamiento de procesos inflamatorios, baja todo este estrés que se da por estos cambios de no ejercicio, mala alimentación, recuperación de eventos adversos, y las mediciones se han obtenido a través de cifras de cortisol, es decir, el alto propósito baja el cortisol. Vean cómo tienen que ver. Y estas metas pueden ser trazadas por uno mismo, pero tiene que estar todo en congruencia, porque si no hay una congruencia y un ambiente que favorezca este desarrollo, no va a poder llevarse a cabo. ¿Conclusiones? Bueno, concluyo la presentación. Espero la hayan disfrutado. Fue preparada exclusivamente para este congreso. Espero haber pues ilustrado lo que quería ilustrar. Concluyo de esta manera, de esta forma: si comemos bien, si dormimos bien, si hacemos ejercicio, si restauramos nuestro cerebro, si somos fantasiosos, respetuosos, muy amables, propositivos, agradecidos, y nos preguntamos cómo es la lengua de un pájaro carpintero, y además nos vestimos bien, entonces podremos pintar así. O quizás no podamos pintar eso, pero ciertamente todas estas cualidades y estas características nos van a hacer ser mejores maestros y mejores seres humanos. No quiero terminar sin agradecer a ustedes. Muchas gracias por su presencia, maestros. Gracias por enseñarnos a leer, a escribir, a vivir. A Laura, frente a la coordinación del Congreso. Pablo, excelente trabajo coordinando el precongreso, impecable trabajo. A todo el equipo de desarrollo, nuestra Guadiana, Alan, Doni, doctor Bustamante, doctor Salazar, Ramón. Somos un equipazo. A todo el ISMED, al CETIC y a todos quienes lo hacen posible. Los esperamos la semana que viene, jueves y viernes. Ya el Congreso ya dicho como tal, jueves y viernes con diferentes ponencias, 6 ponencias, 3 van a ser simultáneas, 3 magistrales, en total 9. Habrá talleres, habrá foros. Creo que los talleres ya están llenos, los foros, pues bueno, habrá que estar muy pendientes. Son maestros de calidad nacional, internacional, SNIS, nivel 3, pues ¿qué puedo decirles? Esto fue un preámbulo, ¿verdad?, de lo que vendrá ya el Congreso como tal, y por favor, no dejen de acudir. Y el año que viene, no sabemos si en junio, por situaciones ahí de calendario del Estado, pero más o menos julio o agosto, tendremos nuestro tercer Congreso Nacional, Salud Mental y Educación Global, y ya aquí todo el equipo está listo para empezar. Termino nada más con la bibliografía, agradecerles y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta conferencia de gran calidad magistral, por supuesto. Finalmente, bueno, pues llegamos al final de esta conferencia y de este precongreso. Esperamos que les haya gustado, que hayan tenido esa dicha de disfrutarlo como les pidió el doctor, como les sugirió. Y bueno, pues efectivamente los esperamos el próximo jueves. Ya estamos a menos de una semana de dar arranque a nuestro congreso formalmente. Y bueno, pues ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos. Ya vieron que este preámbulo fue de una excelente calidad y es lo que nos espera en nuestro congreso. Agradecemos de manera amplia toda su disposición, el tiempo que nos han brindado. Y bueno, pues no me resta también más que agradecerles a ustedes, agradecer al doctor Molotla, la dirección que él tiene en el instituto nos permite hacer todo esto posible. Y bueno, con la dirección también de la doctora María Soledad Ruiz Canán, pues agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y nos vemos el próximo jueves. Despedimos el día de hoy cerrando con broche de oro. Muchas gracias. Gracias. Que Hasta tengan pronto. buena tarde.